alguna preocupación que el texto que se ha puesto en el ecran no es el publicado por el decreto legislativo 1323 en el Diario Oficial del Peruano, en donde la modalidad agravada de este delito de discriminación e incitación para la discriminación es en el caso de un servidor civil, una categoría que el derecho penal peruano no reconoce. O sea, no existe el servidor civil como, digamos, sujeto de una condición delictiva agravada. Y en este ecran se ha puesto el funcionario público, que era el texto anterior, pero esto fue modificado por el decreto legislativo 1323, y de ahí la preocupación de una gran cantidad de pastores, porque no es que nos estemos imaginando que pueda haber una persecución por razón de las opiniones o de la expresión de carácter de fe. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el pastor Alberto Santana, que es pastor de una iglesia muy grande, simplemente ha estado en el púlpito explicando lo que la Biblia dice respecto al homosexualismo, y ni siquiera era su opinión, sino simplemente está diciendo lo que la Biblia dice. Entonces fue denunciado penalmente al amparo del 323 por Promsex. Eso ha sido público, ha salido en todos los diarios. Entonces, un pastor perseguido, digamos, por razón de que está en el púlpito expresando sus fundamentos de fe. Entonces, mucha gente puede discrepar, simplemente que no vayan a su iglesia si no están de acuerdo, ¿no es cierto? Pero nadie puede denunciar penalmente. Entonces, nosotros tenemos conocimiento que los grupos que están detrás justamente de la incorporación de estos conceptos en la legislación nacional son precisamente ellos, ¿no? Promsex, el MOLI, que pueden tener expectativas legítimas de querer incorporar una serie de derechos que ellos reclaman. El tema es que no pueden ir en contra de los derechos ya reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución peruana, que los incorpora por el mérito del artículo 55 de la Constitución. Entonces, la preocupación que yo tengo es que, más allá de las buenas intenciones que tenga usted, ministra, que no me cabe la menor duda que usted tiene una buena intención, la percepción que tenemos los ciudadanos de este país, no solamente las iglesias evangélicas, ¿no?, como que hay una pretensión de incorporar supuestos derechos, pero que están vulnerando derechos ya reconocidos. Y esto sí es peligroso, pues, porque entonces estamos ante una situación en que si ya, sin el texto del artículo 323, se denunció a un pastor por decir en un púlpito que el homosexualismo está lo cual según la Biblia, y esto tiene antecedentes en el mundo. O sea, no es que, digamos, la preocupación de las iglesias católicas y evangélicas estén alrededor simplemente de este texto, sino que hay como un increscendo, ¿no es cierto?, de supuestos reconocimientos legales que se dirigen a hacer lo mismo que pasó en otros países, ¿no? En Estados Unidos, una maestra de escuela habla de Jesús, aunque sea en sentido histórico, y la procesan penalmente, la sacan del magisterio, le embargan todos sus bienes, debido a que esto fue creciendo como una bola de nieve en los Estados Unidos, y no hubo mecanismo para ponerle término ni impedimento para garantizar los derechos de los demás, por una razón: porque el sistema de justicia también estaba controlado, como está pasando en nuestro sistema de justicia, ministra. Y yo le quiero plantear esto como interrogante y preocupación. Hay una organización que se ha creado, JUSDEM, una asociación de jueces, que tiene una serie de magistrados, hasta vocales de la Corte Suprema. Dicen que el presidente de la Corte Suprema está en esta asociación, que está financiada por Planned Parenthood, la misma organización que financia Promsex y otros organismos en el mundo para imponer la agenda pro derechos LGTBs. El tema es que un magistrado no puede, pues, estar involucrado en una organización, porque eventualmente, y de hecho en este momento, tienen una serie de acciones populares, acciones de amparo, y habrán más denuncias. Por eso es que cuando nosotros hemos dicho que vamos a denunciar penalmente el tema en el ámbito educativo, se han reído. ¿Por qué razón? Porque creen tener controlado al Poder Judicial, y ese es un problema de Estado, y eso es una política pública muy delicada, señora ministra. Entonces yo le quiero pedir, en nombre del Perú, no de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas en este momento están teniendo un liderazgo en este tema que yo felicito, pero en nombre del Perú, como ciudadana peruana, simplemente, y como madre y como abogada, le pido que usted tome cartas en el asunto. Tengo excelente referencia de su formación personal, profesional. Entonces,
Mi preocupación es que hay una serie de personas valiosas que se están dejando envolver por esta corriente, pero con efectos peligrosos, porque esto ya tenía antecedentes en otros países. Entonces no estamos inventando nosotros una supuesta cacería de brujas a través del decreto legislativo 1323, sino que ya comenzó la cacería. Y encima tenemos un poder judicial controlado por jueces pro género, ¿no es cierto? El día de mañana, no, el día de hoy, a las 4 de la tarde. Tiene una reunión y dice agenda de trabajo. Y entre sus lineamientos de acciones es ir a dar conferencias, o sea, capacitar a la comunidad. No sé cuáles serán los grupos selectivos para esto. Entiendo que van a convocar jueces de las cortes del país. Bien. Y un juez no puede hacer eso. Doctora. Entonces, le pregunto, señora ministra, si ustedes están al tanto de todo esto que está pasando, porque en este momento se ha quebrado el sistema de garantías constitucionales y el ámbito de la justicia para proteger los derechos ya reconocidos por la Constitución. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Beatriz Mejía de Educa Bien. Les pedimos, si me permite, congresista, me permite, señora ministra, este tema es bastante delicado y tiene mucha connotación. Les pedimos, está programado de 2 a 3 minutos cada una de las intervenciones. Sabemos que es rico en información, en temas, en debate, pero por cuestiones de tiempo y todos los que van a participar. Si nos permite, señor congresista, ¿seguimos con las preguntas o volvemos, vamos a la mesa? Señora ministra, ¿va a contestar la inquietud vamos con las preguntas? Sí, entonces vamos con las preguntas. Recuerden, por favor, el tema directo. Reiteramos, el tema de género es un tema bastante, digamos, extenso, amplio y lleva para más que 2 o 3 minutos para exponer. Adelante, por favor. Su nombre, la pregunta y la organización o la representación que tiene. Por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Marco Dufo, soy presidente de la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos. Agradezco al congresista Guía por la invitación y a la señora ministra por estar en este foro. Quiero señalar o partir por lo último que casi dijo, que vamos a enfrentar cualquier forma de discriminación. Eso es lo que usted ha sostenido. Y nos parece bien. Nos parece bien que se sancione el crimen, el abuso, la violencia. Pero a esta ley, y lo quiero decir con mucho respeto, se le ha llamado ley mordaza. Ese es el tema. Esta ley proteccionista puede tener también ciertos visos de discriminatoria. ¿Y a qué me refiero? Con mucho respeto se lo digo, señora ministra. Más allá de que nos asiste el derecho fundamental a la libre expresión, a la libertad religiosa y a la defensa de la familia, derechos consagrados en nuestra Constitución política, nos preguntamos si en la redacción aprobada en el artículo 323 del Código Penal se sanciona penalmente a quienes supuestamente discriminen o inciten a la discriminación de una persona o más personas basados en motivos de orientación sexual o identidad de género, entre otros. Nos preguntamos también, señora ministra, ¿no se está más bien vulnerando nuestros derechos y discriminando a quienes como nosotros, sea por motivos morales, principistas o religiosos, no compartimos expresiones que a nuestro entender contienen un carácter ideológico? El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como infracciones, usted lo acaba de decir, y dispone la aplicación de sanciones a quienes la cometan. Es el medio de control más drástico al cual se debe recurrir en última instancia cuando todo lo demás ha fracasado. Sin embargo, con este decreto legislativo se ha pretendido incorporar en el Código Penal reconocimientos de derechos declarativos aún no definidos. En la legislación nacional, en temas de identidad sexual o ideología de género, por estar aún vigente el artículo 234 del Código Civil. Entonces queremos preguntarnos, ¿estamos realmente
haciendo lo correcto, aplicando esta normativa de esta manera. Termino con un pensamiento simplemente, si me lo permite. El pensamiento del Nobel de la Paz, Martin Luther King. ¿Cómo determinar si una ley es justa o injusta? Una ley justa es una norma hecha por el hombre que está en consonancia con las leyes morales o con la ley de Dios. Una ley injusta es aquella que no está en armonía con las leyes morales. En palabras de Santo Tomás de Aquino, una ley injusta es una ley elaborada por los hombres que no hunde sus raíces en las leyes eternas y en el derecho natural. Cualquier ley que engrandezca la personalidad es justa. Cualquier ley que la degrade es injusta. Esto lo dijo Martin Luther King desde la cárcel. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Rousseau. Usó 4 minutos. Usó 4 minutos. A ver si lo hacemos en menos, por favor. Otra intervención, por favor. Su nombre, si pertenece a una iglesia, por favor, el nombre también. Gracias. No lo apaguen el micrófono inalámbrico cuando lo devuelvan, por favor. Y está, ahí está, así es. No lo apaguen. Señora ministra, mi nombre es Luis Mesa Bocanegra, de CONAFAN y Movimiento Misionero. Yo quería sumarme también a la enorme preocupación que tenemos, porque si bien es cierto la intención de ustedes es muy buena, aparentemente es muy buena, yo no quiero creer lo contrario, pero nosotros también venimos teniendo una serie de hostigamiento legal por esta organización PROMSEX. Resulta que hace como 2 meses una joven que era lesbiana, ella denunció que había sufrido maltrato psicológico en su hogar. Entonces PROMSEX llevó esto al Poder Judicial y llevó esto también a los medios de comunicación que les gusta mucho este tema, y luego en Cuarto Poder emitieron un programa acusando a nuestra organización de que ella había sufrido acoso, había sufrido perjuicio psicológico, ¿no?, en su hogar. Ellos deducían porque la madre de ella asistía a nuestra iglesia y asistía hace unos 3 meses. O sea, nosotros cuando asiste hace 3 meses no es miembro de la iglesia, es una persona, una feligres. Pero resulta que en las indagaciones fiscales, quien maltrataba a esa joven era su padrastro, y su padrastro no tiene nada que ver con la iglesia, ni lo conocemos, ¿no? Es una persona promiscua, eso no es nuestro problema. Pero PROMSEX tenía la batería, tenía todo dirigido contra nosotros. Entonces, ese es el problema, que si ustedes dan esa ley, es como una espada de Damocles contra todas nuestras organizaciones, para que todos estos organismos que supuestamente, yo sé que PROMSEX se dedica a temas reproductivos, pero esa organización se mete en todo, y entonces vamos a tener el acoso, la persecución, y ustedes van a dejar la puerta abierta para que ellos vulneren nuestros derechos, y van a encontrar un juez como este juez, que 2 personas que querían que se le reconozca su derecho en la RENIEC, y ese juez dijo que se le debía inscribir y la RENIEC dijo que no, era ilegal. Entonces, cuando eso se da, la ley, organismos como PROMSEX y personajes en el Poder Judicial que se van a prestar para ese juego, entonces nuestros derechos van a ser vulnerados. Por eso nosotros estamos recogiendo más de 1 millón de firmas, porque para nosotros este decreto nos parece totalmente abusivo, inconstitucional, y nosotros vamos, si es posible, vamos a llegar a la desobediencia civil, porque eso no lo podemos permitir. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted nos indica, señora ministra, en qué momento responde. Si continuamos. Una pregunta más, por favor, para la señora ministra de Justicia. Soy el pastor Pedro Mejía Briceño, buenos días, miembro de la Convención Evangélica Bautista del Perú. Yo solamente quiero decir algo que me imagino que debe ser el sentir del pueblo cristiano. Yo soy pastor evangélico
Y le digo a nuestras amadas autoridades, a quienes amamos y respetamos mucho, nosotros vamos a seguir predicando lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Porque para nosotros lo que dice Dios son decretos supremos superiores y absolutos a los decretos humanos. No sé qué pasará. Nos meterán a la cárcel, nos matarán, nos perseguirán. Yo sé que no vamos a llegar, pues que espero que nuestras autoridades, que saben que vivimos dentro de un marco democrático, van a realmente respaldar a todos los ciudadanos peruanos. Pero yo quiero decirle, como siervo de Dios, yo me debo más a Dios que a las autoridades humanas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí el señor. Adelante, adelante. Le escuchamos. Muy buenos días, Perra. Soy Roberto Bastante, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana. Antes que nada, quisiera felicitar por estar al organizador, el congresista Moisés Guía, y la gentileza que ha tenido de acompañarnos. Evidentemente este es un tema controversial, pero hay algunas cosas que quedan en la comprensión de la ciudadanía. Ya no hablo solamente de los pastores, sino de la ciudadanía. Hace unos días una encuestadora dice que el 94% de los peruanos están de acuerdo con igualdad de género. La pregunta básica es, ¿qué entiende el Estado peruano por género? Pero no me diga qué cosa es lo que se siente o lo que se piensa, sino qué cosa es. Porque nos da la impresión, por documentos del Ministerio de Educación, nos da la impresión de que hay una ausencia de sentido en lo que están diciendo aquí. Ellos dicen voy a leer un fragmento por un instante nada más. Dice: la identidad sexual implica que el niño o la niña es capaz de reconocerse como hombre o mujer a partir de las diferencias biológicas que existen entre los sexos. Todos de acuerdo. La identidad de género se refiere a una dimensión psicológica. Tiene que ver cómo los niños y las niñas se identifican con los atributos y roles que su cultura ha establecido para las mujeres y los varones. Hasta allí podemos estar de acuerdo, pero fíjese lo que agrega: estos atributos y roles son socialmente construidos, es decir, no son naturales y además pueden modificarse con el tiempo. Está haciendo 3 declaraciones absolutas. Yo quisiera saber si los editores de este programa de reforma educativo han tomado peso al hecho de hacer declaraciones absolutas. Y yo quisiera preguntarles a ellos con qué autoridad dicen, por ejemplo, que son socialmente construidos, sin contar el aspecto biológico. ¿En qué sentido no son naturales? ¿Con qué autoridad dice que no son naturales? Y lo peor, que se pueden modificarse con el tiempo. Y para que no haya ninguna duda, tienen un pie de página que dice: tengamos presente que la identidad de género no termina en la niñez. Es un proceso que prosigue durante toda la vida. En los diferentes espacios donde las personas nos vamos moviendo, iremos encontrando diferentes definiciones sobre lo que es ser hombre o mujer, siendo los más importantes e influyentes la familia y la institución educativa. Entonces, mirando al futuro, esto rebasa el ámbito educativo. Nos dicen que la identidad de género es cambiable y es absolutamente transformable de ida y de vuelta. ¿Qué clase de sociedad vamos a construir así en el futuro? Quiero ponerle un ejemplo que tiene que ver con la justicia. Si un hombre siente que es mujer, irá a RENIEC y tendrá un DNI que diga que es mujer, pero se junta con una mujer que siente que es hombre, y entonces ellos se pueden casar, y un día esta mujer le pega al hombre, o el hombre que se siente mujer le pega. ¿Cómo van a definir los jueces esto? ¿Será violencia de género?
No es para reírse, no es para reírse, es algo que define la sociedad que queremos tener, ¿no? Y lo digo como una inquietud pastoral. Gracias. Bien, señora ministra, vamos a la mesa con la señora ministra Marisol Pérez Tello. Disculpen, yo quisiera poder quedarme a absolver todas sus dudas, pero la ministra de Educación está aquí en los próximos minutos y yo tengo que estar 10 y 20, lamentablemente en INPE por temas penitenciarios, probablemente no tan trascendentes como estos, pero sí urgentes. Se les pido su comprensión. Yo quisiera ir un punto a la vez. Empezar con la señora Beatriz, hacerle una consulta. La denuncia del pastor Alberto Santana, ¿cuándo fue? La de Promses. Exactamente. Es la primera pregunta que quería hacer, primero para marcarla. Quiero además señalar que tiene usted razón, señora Beatriz, mil disculpas por la ayuda que me habían acompañado a mí. Ese es el 323 que mandó Justicia, tuvo una precisión de PCM por la Ley de Servicio Civil. No incorpora población civil. La Ley de Servicio Civil te establece la clasificación de los servidores civiles. Te pone A, funcionario público, B, directivo público y C, servidor civil de carrera, que es el nombrado a partir de la vigencia de la Ley de Servicio Civil, del famoso servir. Entonces se ha adecuado toda la legislación, estaba fuera de mi foco, pero lo aclaro para, sí me parece legítima su preocupación. Yo quiero que volvamos al verbo rector. Yo sé que acá hay muchos abogados, así que discúlpenme si regresamos a estos temas, pero me parece que son importantes. El tipo penal 323 anterior, por el que fue denunciado el pastor Santana, al que hacía referencia la doctora Beatriz, decía: el que por sí o mediante terceros discrimina. Era lo que decía. A una o más personas o grupo de personas. Primer verbo rector. Decía: o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios. Eso era lo que decía. El tipo penal actual es mucho más preciso, precisamente para evitar ese tipo de circunstancias. No te habla de discrimina abierto, te dice: el que por sí o terceros realiza actos. Realiza actos. La opinión no es un acto en sí misma. Realiza actos. El acto tiene que menoscabar, el acto de distinción, exclusión, restricción o preferencia, que anula o menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas. O sea, esto ha sido muy preciso y de hecho yo les pido que lo relean una y otra vez. Yo voy a pedirle a Marlene que corrijamos este tema para distribuirlo y que revisen si este tipo penal 323 es mejor, más preciso o más impreciso que el anterior en términos de qué conducta se sanciona. Nosotros consideramos que es mucho más preciso, no ha sido trabajado al azar, ha sido trabajado con los jueces, con los operadores de justicia, para limitar el ámbito de interpretación y que se proteja lo que se quiere proteger, que una persona, independientemente de cualquier característica, circunstancia, sea violentada por esa condición, que sea pobre, que sea rico, que sea hombre, que sea mujer, que sea lesbiana, que sea homosexual, que sea abogado, que sea político, que sea lo que fuere. Ese es el objetivo de esta norma, expreso. Yo comprendo que este es un tema que nos lleva a veces a posiciones enfrentadas, en que muchos, y en mi caso, nos sentimos violentados. Yo me siento violentada cuando hay una manifestación frente a la iglesia, yo soy católica. Creo que eso no es correcto. No me importa si quienes están al frente son hombres o mujeres, hombres y mujeres, lesbianas. No considero que es una falta de respeto y me siento violentada. Pero si yo respondo a esa violencia con violencia, entro a una espiral que no tiene cuándo terminar. Y por eso estoy aquí, porque creo que esta es la forma como podemos entendernos todos y cómo podemos aprender a convivir. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Eso es un tema distinto. Cada uno lo educará en función de lo que cree, de lo que siente, de cómo quiere que esa niña o niña se proyecte, de si quiere que sea una persona respetuosa, pero sí creo que tenemos que parar las posiciones que tenemos legitimidad para expresar en un púlpito, parar el tema de la violencia. Y la reacción, por supuesto, siempre ha sido peor, o sea, nunca hemos podido sentarnos a conversar. Yo no creo, me parecería muy extraño, y en eso estoy segura que van a coincidir conmigo, yo soy una mujer de fe desde que tengo uso de razón. Entonces no me cuesta hablar en este lenguaje, porque de hecho me cuesta mucho más representar un Estado laico. Es más difícil para mí, mucho más difícil, pero es lo que me toca. Eso no significa que renuncie al derecho de todos los peruanos y de todas las peruanas de
tener la religión que deseen y además actuar en consonancia en su vida privada. Nosotros creemos que este tipo penal del 323 es mucho más preciso, cierra esta interpretación abierta que podía tener el juez desde qué cosa es discriminar, lo restringe a un acto que menoscabe, expreso, y lo otro que decía, por eso no me llama la atención que la denuncia en el tipo penal anterior pueda haber procedido, porque era un tipo penal abierto. Este es un tipo penal absolutamente cerrado. Además lo que dice es, sobre el tema del financiamiento, yo sí creo que hay, digamos, conozco lo que se denomina ideología de género. Esto en realidad lo que hace es respetar derechos, está apuntando a eso, no está apuntando a otra cosa. Y comprendo también, y es absolutamente lícito, que se cite la legislación internacional. Perdón, voy a invitar a la ministra de Educación a pasar, yo voy terminando ya. Señoras y señores, damos la bienvenida a la señora ministra de Educación, la licenciada Marilú Martins Cortés. Saludos, bienvenida, señora ministra. Marilú, yo estaba terminando en 2 minutos. Entonces, sí comprendo la preocupación, sí comprendo el tema, pero por lo menos en esta materia, en la materia penal, lo que hemos hecho es restringir a supuestos expresos. Quiero aprovechar por los comentarios que decía el pastor Bocanegra, ¿no? El tipo penal anterior ya incorporaba estos supuestos. Yo les pido que por favor revisen el diario de debates y la legislación. Lo que pasa es que no eran expresos. Cuando te hablabas de cualquier otro, de hecho, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Sistema Interamericano, cuando hablan de discriminación, incorpora algunos supuestos y dice, y otros de cualquier índole. No se hablaba de discriminación a pueblos indígenas hace 40 años, no se hablaba de discriminación a personas de tercera edad hace 40 años, no se hablaba de personas con discapacidad hace 40 años. Se han ido incorporando supuestos que por la casuística se ha determinado que tienen un grado de vulnerabilidad mayor al general y que por ello tienen que ser expresos para que la sociedad sepa que esa circunstancia no es una razón para tener un acto o cometer un acto que restrinja su derecho. Entonces, inconstitucional es, yo no considero que sea abusivo, lo digo con todo respeto, al contrario. Creo que es absolutamente restrictivo y que protege el derecho de todos a pensar distinto, pero no a que ese pensamiento te lleve, por ejemplo, a un acto de violencia contra nadie, por supuesto menos contra quien lo pregona. O sea, yo creo que ahí tenemos que aprender a convivir, a respetarnos y a que a través de la educación que cada quien decida darle a sus hijos pueda formar su propio juicio. El pastor Dufo nos hablaba de una ley mordaza. No, yo creo que no, pastor, con todo respeto. Y yo les pido que lo revisen y que lo revisen con un penalista y que les diga si este 323 eso no es mucho más, protege mucho más que el 323 anterior. Porque yo sí creo que lo que se necesitaba era que estuviera meridianamente claro qué cosa era discriminar, que no fuera abierto. Y yo creo que acá está muy claro, es que distinguir, excluir, restringir, preferir, en la medida en que el acto anule o menoscabe tu derecho. Por ejemplo, te prefiero a ti respecto de ella porque eres hombre. Cuando tienen la misma capacidad, tienen el mismo CV, pero yo lo escojo a él porque es hombre, simplemente porque es hombre. Entonces hay un acto de discriminación, porque te estoy clarísimo, evidente. Pero discriminar, así, suelto, sin acto previo, porque decía el que discrimina. Entonces, revísenlo, por favor. Sí creo que además me preguntaba, expresaba el pastor Dufos el tema de la ley natural. Y yo sí creo que eso es absolutamente respetable, ¿no? De hecho, es mi doctrina, pero el tema del Código Penal es una situación muy distinta, ¿no? Es qué cosa sanciona el juez. El juez sanciona una conducta que menoscaba un derecho y la sanciona expresamente. A partir de eso pueden haber opiniones sobre si la conducta debe ser protegida o no, yo lo dudo. Puede no gustar la conducta, pero que debe ser protegida una persona y no debe ser golpeada, maltratada o violentada por su condición o porque es lesbiana, yo no creo que nadie discrepe en eso. Es más, yo sí creo que las iglesias protegerían a una persona en una situación de esa naturaleza. No tengo duda. Entonces, lo que se está haciendo es que el Estado está asumiendo el rol de protegerlo expresamente. Y con la misma fuerza protege la opinión.
Y yo quiero que eso quede meridianamente claro. El pastor Bocanegra, sobre este tema de hostigamiento legal, a mí me parece que esto es muy sano. O sea, yo sí creo que valdría la pena que también se hablara con la misma amplitud y con la misma transparencia en el Poder Judicial, para que no existiera nadie que utilice el derecho. Así como nosotros protegemos una población vulnerable que sea expuesta a violencia física, psicológica o cualquier acto que menoscabe sus derechos, también es bueno que se entienda que no se puede actuar en sentido contrario con quien, por ejemplo, tiene un discurso no de odio, un discurso que reivindica una ley natural en la cual hay hombre y mujer, y ese hombre y mujer no cambia con las conductas aprehendidas, que es lo que caracteriza la categoría masculino o femenino. Y eso se puede conversar, lo que no significa que se permita desde el Estado el daño a una persona LGTB o a un niño o a una niña o a un anciano o a nadie, porque eso es lo que nos toca como Estado. El pastor, yo coincido en que cada uno de ustedes tiene que hacer lo que hace, ¿no? Son hombres de Dios, yo eso lo respeto, pero les pido que el 323 a mí me parece un avance para todos. No me parece que sea un retroceso, al contrario. Por lo demás, aunque se derogara el 323, la interpretación que establece la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, en cualquier caso lo va a incluir y van a retroceder a un tipo penal anterior que era mucho más peligroso, porque era abierto. Mucho más peligroso, no para las personas LGTB, al contrario. ¿Por qué? Porque es una categoría protegida a nivel nacional y a nivel internacional. Hay sentencias del Tribunal Constitucional. No estoy hablando de las sentencias que pueden considerarse paradigmáticas, ¿eh? No, estoy hablando de la legislación y de la jurisprudencia sostenida, pacífica, que no ha generado ningún tipo de cuestionamiento. Hay una protección de parte del Estado a todas las poblaciones vulnerables. Y hay una protección respecto de la conducta de terceros o de servidores públicos o de servidores civiles a partir de la ley Cerver. Entonces era lo que yo quería. Siempre las puertas del Ministerio de Justicia están siempre abiertas para escuchar todas sus preocupaciones, para hacer todos los foros de intercambio que queramos, para construir esa sociedad que ustedes impulsan y en la que yo creo que es una sociedad de paz, en la que no sobra nadie y en la que podemos aprender a respetarnos y criar a nuestros hijos como deseamos. Yo estoy segura que Marilu podrá explicar los temas de la currícula que les preocupan y podremos encontrar un destino y un camino común en paz. Muchas gracias a todos y estoy a sus órdenes. Bien, muchas gracias, señora ministra de Justicia, doctora María Soledad Pérez Tello, que ha tenido esta primera intervención conjuntamente con la señora ministra de Educación, que luego la presentaremos. Vamos a despedir entonces en estos momentos a la señora ministra de Justicia, que se retira en estos instantes. Gracias, señora ministra.